próximo jueves, como martes es feriado y se los vamos a dar como es, el próximo jueves vamos a avanzar pizarra. Les voy a subir ya el práctico, van a disculpar, no he tenido realmente tiempo, ando muy saturada tomando los exámenes de los anuales. Entonces, ya voy a subir el práctico que les quedó pendiente y voy a subir un práctico para que resolvamos en pizarra la siguiente clase, que es ya la formación de estructuras peptídicas, que para eso necesito que manejen sí o sí lo que vamos, las estructuras de los 20 aminoácidos. Y eso también me sirve ahora para hablar de la parte de la clasificación. Pero acordémonos, repasando un poco, no nos olvidemos que los sillares estructurales de las proteínas vienen a ser los aminoácidos, y los aminoácidos tienen la capacidad de tener una propiedad ácida y una propiedad básica, por eso se dicen aminoácidos. ¿Por qué se presenta esa característica? Porque tienen un ácido carboxílico que le confiere la parte ácida y tienen un grupo amino, que es el nitrógeno e hidrógeno 2, que le confiere la parte básica. Entonces, estos aminoácidos son los que se unen entre sí a través de un enlace peptídico y forman lo que son las proteínas, o forman, vamos a ver, estructuras peptídicas, para saber diferenciar de lo uno de una estructura a la otra. Pero habíamos visto las características, propiedades físico-químicas de los aminoácidos. Estoy repitiendo lo que habíamos visto en la clase anterior. Habíamos dicho de que, aparte de su propiedad ácido-base, estas se pueden expresar en su forma de suiterión, es decir, expresarlo con cargas, pero finalmente la estructura es negativa. Entonces ahí no hay inconveniente. Sin embargo, estos aminoácidos tienen un pH isoeléctrico, que fue lo último que vimos en la clase anterior, que es el valor de pH en el cual el aminoácido se expresa sin carga neta, dice, o no migra en un campo eléctrico. Sin embargo, ese valor de pH isoeléctrico es característico de cada aminoácido, lo cual lo llevaba a que existía un solo aminoácido que tiene un pH isoeléctrico muy próximo al pH de la sangre, que viene a ser la histidina. Por eso la histidina, cuando nosotros hablamos de proteínas, las proteínas que tienen a esos aminoácidos como parte de su estructura van a tener la capacidad de actuar como tampones, o van a tener la capacidad de neutralizar compuestos ácidos y neutralizar compuestos básicos. Muy bien, eso era lo último casi que habíamos visto, y esto era para cerrar la clase anterior, que lo voy a repetir. Los aminoácidos, para que formen parte de una estructura proteica, necesitan tener dos características básicas fundamentales, que sean alfa y que sean L. Habíamos dicho que el L se extrapola a lo que ya conocíamos, que viene a ser la enantiomería que se presenta en los hidratos de carbono gracias a la presencia de un carbono quiral. Existe un solo aminoácido que no presenta enantiomería, que es la glicina. ¿Pero eso por qué? Porque efectivamente la glicina no presenta carbono quiral, pero independiente de eso, ese aminoácido sí forma parte de estructuras proteicas. Entonces, ¿cuál era el segundo requisito básico estructural para que un aminoácido forme parte de una proteína? Que sea alfa. ¿A qué significa que sea alfa? Significa de que nosotros necesitamos que el grupo amino esté en el segundo carbono al lado del ácido carboxílico. Fíjense que este es el primer carbono, el ácido carboxílico, y este es el segundo. Ahí tiene que ir el grupo amino. Si el grupo amino se encuentra en ese carbono, yo digo que el aminoácido es alfa. Pero si el grupo amino se encuentra en un segundo carbono, por ejemplo, como en este caso, fíjense, el primero, aquí está el ácido carboxílico, está el primer carbono, el segundo carbono, y ahí aparece el grupo amino. En este caso ya no viene a ser un alfa aminoácido, viene a ser un beta aminoácido. Y a medida que se va alejando del ácido carboxílico, fíjense, este 1, 2, 3, este ya viene a ser un gamma aminoácido, y vendríamos con las abreviaturas del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, épsilon, etc. Ahora, la pregunta es si existen en nuestro cuerpo aminoácidos que no sean alfa y que no sean L, es decir, que sean beta, que sean D, y que sí cumplen funciones importantes. Entonces, sí, efectivamente existen, y se los cataloga como aminoácidos no
proteico, porque una cosa es que me digan, son aminoácidos proteicos, alfa L-glicina, alfa L-alanina, alfa L, todos esos son aminoácidos proteicos, pero si me dicen son ejemplos de aminoácidos no proteicos, pueden ser beta, pueden ser epsilon, pueden ser D, pero no tienen que ser alfa y L. Ahora el hecho es que se descubrió de que sí, efectivamente, a pesar de que estos aminoácidos, como los que tenemos aquí adelante, la proyección, no van a formar nunca parte de una proteína, sin embargo forman parte de otras estructuras o por sí solo cumplen funciones importantes. Y habíamos visto una de ellas muy característica, es la beta-alanina. La beta-alanina es un aminoácido no proteico, es un aminoácido no proteico, pero que es sumamente importante en lo que viene a ser la síntesis o la entrada de los hidratos de carbono al ciclo de Krebs. Es decir, yo tengo la beta-alanina, esta beta-alanina forma parte de la coenzima A, la coenzima A se une al acetil y forma acetilcoenzima A y es la puerta de entrada al ciclo de Krebs. Entonces, es de gran importancia. Fíjense que si no existiera este aminoácido, que jamás va a formar parte de una proteína, no existiera el ingreso de los hidratos de carbono al ciclo de Krebs. Después tenemos otro, que es muy conocido por ustedes, el GABA, gamma-aminobutírico. Este aminoácido se caracteriza por tener funciones importantes a lo que viene a ser el sistema nervioso central, como actúa como neurotransmisor. Y aquí tenemos algunos otros que simplemente el sentido es de que ustedes vean de que los aminoácidos no necesariamente forman parte de una proteína, pueden no formar parte de una proteína y cumplir funciones importantes, o pueden ser formadores de proteína también y cumplir funciones importantes, que las vamos a ver. Entonces hasta ahí era donde yo había visto la clase anterior. Ahora, ¿qué es lo que me interesa en esta parte? Esta parte lamentablemente para ustedes es la clasificación de memoria. Los aminoácidos se clasifican en tres. Se clasifican de acuerdo a su cadena lateral, se clasifican de acuerdo a su polaridad y de acuerdo a su esencialidad o lo que le llaman su requerimiento. Entonces, la clasificación de los aminoácidos me la tendré que aprender de memoria. Cómo se clasifican de acuerdo a su cadena lateral, cómo se clasifican de acuerdo a su requerimiento o esencialidad y cómo se clasifican de acuerdo a su polaridad. Y si usted dice, ¿dónde está esto? Va al Antonio Blanco y ahí lo va a encontrar, tal cual, no nos preocupemos. Entonces, ¿de qué se basa de acuerdo a la cadena lateral? Si ustedes se recuerdan, a ver, vamos a ver la estructura, aquí. Fíjense, esta es una estructura de un aminoácido. Este aminoácido tiene la parte ácida, que le estoy mostrando con el puntero, la parte básica, el grupo amino, aquí va el tercer enlace, el hidrógeno, y va uno, que este es el R o la cadena lateral. Dependiendo qué va a ir en la cadena lateral, yo clasificaré los aminoácidos, los clasificaré a estos aminoácidos, perdón, los voy a clasificar de acuerdo a su cadena lateral. Alifáticos son aquellos que en la cadena lateral van solamente hidrógeno, carbono, hidrógeno, o son los que, como decimos, los que presentan ramificaciones, y ahí tenemos la valina, la leucina o la isoleucina. Aquellos hidroxilados, quiere decir que van a presentar en la cadena lateral un alcohol, un grupo alcohol, y ahí tendremos lo que viene a ser la serina, la metionina. Fíjense que vamos a ver las estructuras, son aquellos, o ya a estas alturas ustedes lo manejan, porque tenían que estudiarse los 20 aminoácidos, son todos aquellos que tienen en la cadena lateral oxidrilo. Los aminoácidos azufrados, los aminoácidos... Los aminoácidos azufrados son aquellos que tienen como parte de su cadena lateral un azufre. Por ejemplo, la cisteína, la cisteína y la metionina son los que tienen grupo azufrado. Y la serina es el que tiene el grupo oxidrilo. Entonces, aquellos aminoácidos que tienen como parte de su cadena lateral el azufre,
son los aminoácidos azufrados. Los que tienen otro grupo ácido, otro ácido carboxílico, se clasifican como aminoácidos ácidos, como el ácido glutámico, por ejemplo, que tienen otro grupo ácido en la cadena lateral. Los básicos son en la cadena lateral presentan otro grupo amino, como la lisina, y los aromáticos son aquellos que tienen como parte de su cadena lateral un grupo o un anillo aromático, fenilalanina, tiroxina, etc. Entonces, yo voy a clasificar los aminoácidos dependiendo la característica, lo que vaya en la cadena lateral. Y ahí yo tendré un tipo de clasificación. Tendré de acuerdo a su polaridad. De acuerdo a su polaridad, me va a depender o me va a decir si son polares, si tienen afinidad o no por el agua. Generalmente los no polares son aquellos que presentan carbono, hidrógeno a lo largo de la cadena. Fíjense, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, etcétera. Todos estos no presentan polaridad, pero podemos presentar estructuras polares. Si usted dice, ay, es que no entiendo lo polar, acuérdese la molécula del agua. La estructura de la molécula del agua presenta enlace covalente polar. Enlace covalente polar. ¿Por qué era polar? Porque presentaba densidades de carga positivas y negativas. Estas densidades de carga positivas y negativas me permiten interaccionar con otro compuesto similar. Por eso las sales, por ejemplo, son hidrófilas o tienen afinidad por el agua. Por eso yo disuelvo una sal de mesa, cloruro de sodio en agua tranquilamente. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio es netamente polar, tiene un enlace iónico, entonces se atrae con el agua. Pero si yo tengo como parte de la estructura, una estructura como el tetracloruro de carbono, el benceno, que son estructuras llenas de carbono, hidrógeno, en ese caso yo digo que son estructuras de tipo hidrófobas o rechazan el agua. Lo mismo pasa, entonces vamos a ver que hay aminoácidos que tienen la característica de interaccionar con el agua y hay aminoácidos que no tienen la característica de interaccionar. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasa si yo coloco una proteína en agua? Si yo coloco una proteína en agua, se forma lo que ustedes llamarían una solución coloidal. Y si usted dice, ¿qué es una solución coloidal? No le entiendo. Agarre en casa un vaso con agua y échele una pequeña cantidad de clara de huevo. En la clara de huevo es proteína, es la ovoalbúmina. Entonces, si usted le echa clara de huevo, una pequeña cantidad a un vaso con agua y lo agita, va a haber partículas en suspensión. Eso se puede ver poniendo a trasluz a través de una ventana del vaso. Si el vaso es de vidrio, mejor. Usted coloca un chorrito de una pequeña cantidad de clara de huevo, lo agita y lo pone a trasluz. ¿Qué es lo que va a ver? Las partículas en suspensión. ¿Por qué se da eso? Porque las proteínas son partículas tan grandes que no son partículas grandes que no van a como no van a solubilizar, no van a formar solución verdadera, pero no son tampoco tan pesadas como para venirse abajo y formar una fase heterogénea. Entonces se dice que las proteínas forman soluciones coloidales y va a depender de la estructura de la proteína. Unas tienen mayor solubilidad que otras. ¿Y de qué depende? De qué aminoácidos está conformado. Si esa proteína está formada con muchos aminoácidos de característica no polar, como valina, leucina, isoleucina, etcétera, me está diciendo que cuando yo coloque esa proteína en agua no se va a disolver, le va a costar más formar esa solución coloidal. Pero si yo coloco proteínas que tienen como parte de su estructura una gran cantidad de aminoácidos polares, sí van a poder reaccionar o interaccionar con el agua. Entonces, vamos siguiendo. Entonces veamos, fíjense, aminoácidos apolares, dice, o aquellos que rechazan el agua, los hidrofóbicos. Miren, tenemos la leucina, la prolina, la alanina, la valina. Algo muy interesante, antes que me olvide. La prolina y la hidroxiprolina, miren ustedes, aquí está la prolina. La hidroxiprolina es la misma, solamente que presenta un oxidrilo. Si ustedes van a la prolina y le miran, no es similar a ninguna de estas estructuras, ni a esta, ninguna de estas estructuras es similar. ¿Por qué? Porque tiene el grupo amino intracíclico. Entonces, cuando estaban estudiando los aminoácidos, se encontraron con la prolina y la hidroxiprolina. Venían que todos cumplían. Es como que de repente a usted le digan, una persona tiene 2 ojos, 2 brazos, 2 piernas, un tronco. Entonces, para usted, cuando ve otra cosa así, dice, es una persona, es un ser humano. De repente ve a alguien que no tiene brazo. Entonces dice, ¿qué es?
¿Es o no es un ser humano? Pero es que no le veo. Un ser humano está definido como que tiene dos brazos, dos piernas, tronco, y esta cosa que yo veo ahí no tiene brazos. Entonces lo mismo le pasó a los químicos cuando estaban estudiando, venían viendo los aminoácidos y veían que todos respondían a la misma categoría, un grupo amino, un grupo ácido, un hidrógeno y una cadena lateral, y de acuerdo a eso le daban el nombre. Pero llegaron a la prolina y se dieron cuenta que no era similar a ningún otro, pero forma parte de proteína, la prolina forma parte del colágeno, por ejemplo. Entonces dijeron, eso no es un aminoácido, es un aminoácido. Por eso se catalogó a la prolina y la hidroxiprolina como aminoácidos o falsos aminoácidos. ¿Por qué esto? Porque tienen el grupo, el nitrógeno o el grupo amino intracíclico, fíjense, formando parte de un anillo y no suelto como aparecen en estos otros, en los 19, los 18 restantes aminoácidos, todos, fíjense, grupo amino, amino, donde va el puntero, amino, 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 pero ya aquí llega y está formando parte de un ciclo. Entonces, a recordar ese detalle que la prolina y la hidroxiprolina son los falsos aminoácidos o aminoácidos. ¿Cómo se cataloga entonces a la prolina, leucina, alanina, por ejemplo? Son como aminoácidos también apolares de estructura hidrofóbica, es decir, que van a rechazar el agua, al igual, fíjense que esta otra que tiene cadenas hidrocarbonadas, que tienen anillos aromáticos, la isoleucina cadena hidrocarbonada. Todos estos son aminoácidos que en el momento cuando forman parte de una proteína hacen que esta proteína no llegue a formar soluciones coloidales. Sin embargo, yo tengo aquellos que sí me van a reaccionar con el agua. Por ejemplo, la glicina, a pesar que la glicina, miren ustedes, hay mucha controversia con la glicina. Hay bibliografía que la cataloga la glicina como un aminoácido que no interacciona con el agua. Sin embargo, otros autores dicen sí puede interaccionar debido a que su tamaño es bastante pequeño. Por eso dices, pueden ser polares sin carga, pero pueden tener una ligera interacción. La serina, que este es el aminoácido hidroxilado, el hecho de tener este grupo polar oxidrilo le permite interaccionar con el agua, lo mismo que la asparagina, que tiene otro grupo, es un derivado, que tiene un grupo amino, y la glutamina o un derivado del ácido glutámico. Y bueno, y aquí tendrán los polares, algunos polares sin carga, que se caracterizan por la presencia, por ejemplo, de grupos oxidrilos. Estos grupos oxidrilos, a pesar de que hay un anillo aromático, el hecho del grupo oxidrilo siempre le presenta una cierta interacción o característica de unión con el agua. Aminoácidos acídicos. ¿Cuáles son los aminoácidos ácidos? Aquellos que tienen en su cadena lateral otro grupo ácido, esto era a lo que me refería, el ácido glutámico, el ácido aspartico. Aminoácidos básicos son aquellos que tienen como parte de su estructura otro grupo amino, fíjense que hay uno y aquí hay otro, ahí tienen la lisina y sus derivados, la asparagina. Entonces, acordarse cuáles son los aminoácidos ácidos, cuáles son los aminoácidos polares, cuáles son los aminoácidos no polares. Y lo de acuerdo a su cadena lateral, recordar que tenemos aminoácidos con cadena lateral alifática, aquellos que tienen carbono, hidrógeno, ahí tienen el listado. Aminoácidos que tienen anillos aromáticos, como puede ser fenilalanina, tirosina, triptófano. Aquellos aminoácidos ácidos o básicos, ácidos aquellos que tienen en su cadena lateral otro grupo ácido. Los básicos son aquellos que tienen en su cadena lateral otro grupo básico. Los hidroxilados son los que tienen en su cadena lateral un oxidrilo, ahí tenemos la serina, la treonina. Los que tienen grupos, bueno, estos son derivados, los que tienen las amidas, ahí tenemos la asparagina y la glutamina, que son derivados del ácido glutámico y del ácido aspartico. Y bueno, ahí tenemos los famosos superaminoácidos, aquellos que forman parte de la clara del huevo, la cisteína y la metionina principalmente, que se caracterizan por tener azufre como parte de su estructura, y la prolina, que viene a ser un falso aminoácido porque tiene el grupo amino formando parte de un anillo intracíclico. Entonces, me acordaré de la clasificación. Ya hemos visto dos clasificaciones, cómo se clasifican de acuerdo a su cadena lateral,
cómo se clasifican de acuerdo a su polaridad. Sin embargo, me falta una tercera clasificación, porque hemos dicho que los aminoácidos se clasifican en 3 tipos. Se clasifican de acuerdo a su cadena lateral, de acuerdo a su polaridad y de acuerdo a su esencialidad. ¿A qué se refiere de acuerdo a su esencialidad? Cuando nosotros habíamos visto lípidos, si ustedes se recuerdan, cuando vimos lípidos, habíamos establecido que existían lípidos esenciales o ácidos grasos esenciales, que eran el ácido linoleico, linolénico y un semiesencial que era el araquidónico. ¿A qué se refería el término esencial? El término esencial se refiere a que mi cuerpo no los sintetiza, pero sí los necesita. Entonces tengo que adquirirlos a través de la alimentación, no me queda otra. Entonces aquí vemos que de los 20 aminoácidos formadores de proteína, la mitad son esenciales y la mitad son no esenciales. Es decir, al decirme esenciales, quiere decir que sí o sí yo tengo que darle a mi cuerpo esos aminoácidos. ¿Y qué habíamos dicho? Para que ustedes se recuerden que el código genético o el ADN me da el molde para sintetizar las proteínas. Si ese molde me dice que tiene que ir como parte de una proteína, una lisina, una fenilalanina, una metionina, y yo no le he dado a mi cuerpo esos aminoácidos, la proteína no se sintetiza. ¿Por qué? Porque la proteína no se puede cambiar un solo aminoácido para decir, por ejemplo, usted dice, mi cuerpo necesita sintetizar hemoglobina. Así, pero carece de estos aminoácidos esenciales. Solamente tiene los no esenciales. No importa, entonces los va a cambiar. No, directamente no la sintetiza y yo desarrollaré pues una anemia porque no tengo los nutrientes necesarios, los aminoácidos necesarios. El cuerpo dice, si va A, B, C, tiene que ir A, B, C. No lo voy a cambiar por X, Y, Z. Es como que ustedes, a ver, para que lo entiendan mejor. Ustedes están inscritos en la asignatura de biomoléculas grupo A. Ya, perfecto. Y usted dice, bueno, es que se acaba de salir una compañera, hizo retiro, se fue. Pero va a cursar otra compañera por cuenta de ella. No, no va a cursar. Es que va a ser por cuenta de ella. Si se fue, que ocupe el lugar de ella. No, no puede. ¿Por qué? Porque así entre a rendir examen y se saque 100. ¿Quién es el que me da el listado? ¿Quién es el que me da el listado y me dice, estos son sus estudiantes? Y yo no puedo modificar, pero no puedo modificarle ni una letra, ni siquiera a su apellido, a su grupo. No me cae Julana, lo elimino. No puedo hacer nada. El CPD facultativo vendría a ser como el ADN. Agarra y me dice, este es su listado de la A a la Z. Aquí está su registro de sus alumnos, aquí está su PPA, está todo. Y no es porque de repente se fue una alumna, yo agarro y digo, bueno, se va esta, o no me gusta esta alumna y le voy a traer otra de otro grupo. ¿Puedo hacer eso? No puedo. Entonces lo mismo sucede en nuestro código genético. Nuestro código genético establece un molde y dice, este aminoácido va. Si mi cuerpo no lo tiene, no se sintetiza, pues. Así de sencillo. No hay para sintetizar hemoglobina, no se sintetiza. No hay para sintetizar los anticuerpos, no se sintetizan. No hay para sintetizar los músculos, no se sintetizan, así de sencillo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para garantizar que a mi cuerpo no sufra de carencias de aminoácidos? Porque fíjense que cuáles son los aminoácidos esenciales: la valina, la treonina, triptófano, leucina, isoleucina, lisina, fenilalanina, metionina, y me aparecen 2 con asterisco, la histidina y la arginina. Estos se consideran semiesenciales porque solamente son de gran esencialidad en la época del desarrollo y el crecimiento. Cuando un niño está en pleno desarrollo, los necesita todos. Cuando ya estamos en una edad adulta, ya estos 2 pasan a ser secundarios, pasan a ser semiesenciales. Y los que mi cuerpo sí los puede sintetizar, que no hay problema, etcétera, es la alanina, la glicina, la cisteína, la glutamina, el ácido espártico, la pronina, la serina, la asparagina, tiroxina y ácido glutámico. ¿Cómo yo garantizo a mi cuerpo que le voy a dar estos aminoácidos esenciales? ¿Qué tengo que comer? Comer bastante, dirá usted. Bueno, tengo que levantarme en la mañana, bajarme 3 panes, etcétera, con mucha mantequilla. No,
directamente, vamos a ver que estos aminoácidos se encuentran en diferentes, se van a encontrar en diferentes tipos de alimentos. Pero ahí viene, hay alimentos que se llaman de proteínas completas y hay alimentos que se llaman de proteínas incompletas. Cuando a mí me dicen de proteínas completas, me están diciendo que ese alimento me brinda todos los aminoácidos esenciales. Cuando me dicen que son incompletas, solamente me está brindando algunos aminoácidos esenciales. Y aquí viene el hecho de los nutricionistas, los que apoyan el hecho del consumo de carne y sus derivados, y aquellos que no apoyan el consumo de carne y sus derivados. Por ejemplo, si yo hablo de proteínas completas, si usted dice, a ver, ¿y qué tengo que comer yo para que no me falte las proteínas? Estamos en una época de pandemia, donde me dicen que mis defensas tienen que estar altas. Eso implica no solamente el consumo de proteínas, pero necesito sintetizar anticuerpos, por ejemplo. Mi cuerpo necesita sintetizar anticuerpos no solamente para este virus, sino porque no me gustaría agarrarme una influenza, no me gustaría encima agarrarme otro tipo de enfermedad. Entonces necesito desarrollar anticuerpos. ¿Qué le tengo que dar a mi cuerpo para que no le falte los anticuerpos? No nos olvidemos que los anticuerpos son estructuras proteicas. Entonces, como toda proteína que necesita, aminoácidos y 10 aminoácidos esenciales. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que comer? Si usted consume un pedazo de carne, 100 gramos, solamente 100 gramos, ni siquiera le estoy diciendo tírese un cuarto de la mitad de una vaca, usted consume 100 gramos de carne al día, consume huevo, leche, sus derivados, lácteos, etcétera, usted le está dando a su cuerpo los 10 aminoácidos esenciales. Listo. Con un pedacito de carne al tamaño de la palma de su mano, medido o pesado en crudo, no le estoy diciendo en cocido, y usted dice, sí, pero resulta que si ese tamañito yo lo pongo al sartén, se hace chiquitito, ¿cómo me va a decir que con eso? Sí, basta con eso. Por eso es que aquellos que defienden el hecho de que no dejar de consumir carne, sino consumir carne pero con medida. No es que así, han dicho que tengo que consumir las proteínas esenciales, entonces usted se tira medio kilo de carne en una sentada. No, tampoco esa es la idea. Basta con 100 gramos, basta con que usted consuma huevo, por ejemplo, y ya le está dando los aminoácidos esenciales. Pero ¿qué pasa? Hay gente que realmente no le gusta la carne y hay que respetar. Y son personas muchas muy sanas, porque generalmente el que come carne no se come los 100 gramos al día. No se come 100 gramos, se come más. Usted va y se tira un cuarto de pollo y seguro que se está comiendo más de los 100 gramos y sumado la cantidad de hidratos de carbono. Entonces hay la gente que es vegetariana y ahora hoy en día la gente que es vegana. Entonces la vegetariana, ¿qué le dice la vegetariana? No me hace falta consumir carne para tener los aminoácidos esenciales. No me hace falta intoxicar mi cuerpo con los derivados que se obtienen para metabolizar la carne en mi cuerpo, que me elimine una gran cantidad de toxina y hace que mi cuerpo se desgaste más bien y gaste energía en procesos de eliminar toxinas, siendo que yo consumiendo vegetales hago que mi cuerpo le lleguen los aminoácidos esenciales. Ahora, el hecho es el siguiente, que usted puede consumir proteínas de tipo incompletas que se encuentran en el reino vegetal, pero tiene que consumir una gran variedad de alimentos. Porque si usted dice, yo me voy a volver vegetariano y se pone a comer solamente lechuga, tomate y cebolla, y nada más, y por ahí de año en cuando una zanahoria, lo único que está haciendo es cargar a su cuerpo con la deficiencia de aminoácidos, porque en esos tipos de vegetales usted no va a encontrar más que algunos aminoácidos esenciales. Entonces, un buen vegetariano no solamente es el que come verdura, come cereales, legumbres, etcétera, porque en cada uno de ellos va a encontrar un aminoácido esencial. Se dice mucho que la soya es el único producto que tiene prácticamente la cantidad de aminoácidos esenciales. Si son 10, tiene 9. Entonces es el único que podría sustituir la carne, anexado con otro tipo de vegetales, de legumbres, etcétera. Muchos comen garbanzos, poroto, lentejas en vez de la carne y consumen quinoa, hacen milanesas de quinoa, milanesas de soya, etcétera, pero lo anexan, y no solamente es comer eso, sino lo anexan
con una gran variedad de productos germinados. Entonces, volverse vegetariano es saber comer. Puede vivir usted los 100 años, como dicen ellos, nosotros los vegetarianos vivimos 100 años, y ni qué decir los veganos. Los veganos son aquellos que ni siquiera le consumen las verduras y los vegetales que se los venden en los mercados. Ellos cultivan sus propios vegetales, son de productos orgánicos, lo que le llaman. Más sencillo, si alguno de ustedes ha ido al mercado, va y pregunta de esas lechugas a montón y le dice, ¿cómo a 2 pesos? Y le dan una montonera. Va y pregunta otra y le dicen 10 pesos y no son más allá de 8 hojas, creo, 10 hojitas. Le dicen 10 pesos, 8 pesos, 2 por 15, a veces casi está a 10 cada una. Y usted dice, ¿y por qué tan caro? Y 4 hojitas, 5 hojitas, porque son productos orgánicos, son productos que han sido obtenidos sin insecticidas. Se dice mucho que los insecticidas entran a formar parte de las células vegetales, y por más que usted la lave, la hoja de lechuga, la refriegue, haga lo que sea, ya esos insecticidas han formado parte de la célula, y esto es lo que ingresa a su cuerpo, y esos productos se van acumulando y son los que finalmente se traducen en los diferentes tipos de cáncer, en los diferentes tipos de intoxicaciones, y en eso hay que darle la razón a los veganos. Entonces los veganos lo que hacen, ellos cultivan sus propios vegetales, o tienen lugares en los cuales compran esos productos que no han tenido insecticida, que son todos con tratamiento natural. Lamentablemente eso implica un costo económico grande. Entonces ahí tenemos proteínas animales y vegetales. En general se puede afirmar que las proteínas proceden de diferentes tipos. Entonces las proteínas del reino animal son, o lo que pueden ser sus derivados, carnes, etcétera, son los que tienen un alto, elevado valor biológico debido a que están llenas de aminoácidos esenciales. Sin embargo, las proteínas de origen vegetal, a excepción de lo que le decían de la soya, no cubren todas las demandas proteicas que necesita el ser humano, porque siempre vienen deficientes de algo. Entonces es importante determinar y saber consumir o variar entre proteínas del reino vegetal y proteínas del reino animal. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones de estos aminoácidos, de los diferentes aminoácidos? En realidad, aquí hay algunas de las funciones de los aminoácidos esenciales. ¿Por qué esto? Porque si bien los aminoácidos forman parte de una proteína, ¿pero acaso no pueden cumplir otra función por sí solos? Claro que sí. Es como que usted, por ejemplo, fuera un aminoácido. Cada uno de ustedes de esta asignatura es un aminoácido. Y de repente usted me dice, sí, y la proteína es la asignatura, digamos, ¿no? Entonces, ¿usted forma parte de esta asignatura? Sí, ya es un aminoácido, cada uno de ustedes es un aminoácido y forma parte de una proteína que se llama biomolécula, que es esta asignatura. Y de repente yo le digo a usted, ¿y usted no hace más nada? No, me dice, yo soy madre de familia, tengo niños, soy esposa y encima estudio. ¿Cumple otras funciones? Claro que sí. De repente otro de sus compañeros me dirá, no, yo no soy soltero, pero yo trabajo. Aparte trabajo de noche, o trabajo en la tarde, etcétera, pero trabajo. ¿Cumple otras funciones? Sí. No faltará otra de sus compañeras que me dice, no, yo hago carrera paralela. Sí, hago carrera paralela, tengo buen PPA y estoy haciendo 2. Y por ahí otro dice, no, yo estudio en otro lado también, hago una carrera técnica y hago esta a nivel licenciatura. Entonces están cumpliendo múltiples funciones aparte de. Entonces resulta que cuando se estudia los aminoácidos, a los 20 aminoácidos, cada aminoácido tiene una función independiente, así forme o no forme parte de una proteína. Por ejemplo, la arginina. La arginina, dice, es un estimulador de la función inmunológica al aumentar el número de leucocitos. Este aminoácido por sí solo. La isoleucina, la leucina, estas de cadena alifática, se caracterizan por ser grandes formadores de músculo, que se los llama los aminoácidos BBBA. Son aquellos que los grandes deportistas o los que quieren desarrollar gran masa muscular suelen consumir este tipo de aminoácidos porque son formadores de masa muscular. Entonces, si yo quiero desarrollar masa muscular, tendré que consumir aquellos aminoácidos de cadena alifática. Por ejemplo, la leucina dice, ayuda en la formación de tejido muscular, mantiene también equilibrados los niveles de azúcar
en la sangre. Muy bien, entonces para que vean, los aminoácidos por sí solos cumplen funciones importantes. El famoso triptófano, su papel es muy importante en la estructura y función de las proteínas, ya que tiene la capacidad de la producción de neurotransmisores como la serotonina. Este famoso triptófano es muy utilizado o muy comentado en la parte de la bajada de peso. Dicen ciertos nutricionistas que el obeso busca la alegría, la satisfacción en la comida, y se debe justamente a la deficiencia de este aminoácido, que el obeso no tiene el triptófano en grandes cantidades, por lo tanto, su producción de este neurotransmisor, la serotonina, es baja. Y entonces yo me puedo tirar un pedazo, una porción de torta de chocolate de Fridolin cuando estoy triste. ¿Por qué? Porque estoy buscando esa sensación de alegría, de tranquilidad, de que es una deficiencia de una hormona, de un neurotransmisor, la serotonina, que se eleva en el momento que yo consumo esa gran cantidad de hidratos de carbono, etcétera. Lamentablemente, y se ha establecido que eso dura un lapso corto. Entonces baja de golpe ese nivel y la ansiedad es mayor. Por eso de repente quien es una persona delgada y no ha tenido estos problemas dice, yo no entiendo cómo mi prima se siente y se baja una torta. No la entiendo. Si yo como un pedacito nomás y me relaja, no la puedo ni mirar durante más un mes, pero ella se sienta, saca un pedazo, se vuelve a sentar, y es porque generalmente tienen esta deficiencia y esta necesidad. Entonces ciertos nutricionistas ven la manera de dar alimentos ricos en triptófano. Generalmente se habla de alimentos verdes, que es lo que menos uno hace, consumir alimentos verdes, espinacas, acelgas, brócolis, todo lo que sea verde, y favorece a elevar paulatinamente la cantidad de triptófano. Al nivelar la cantidad de triptófano, la cantidad de serotonina se mantiene. Entonces es como que la ansiedad, la necesidad de recurrir a hidratos de carbono, a recurrir a ese tipo de alimentos se ve disminuida. Entonces es bastante interesante esto para que ustedes lo vean, lo lean, que los aminoácidos por sí solos cumplen múltiples funciones. Entonces veamos derivados de aminoácidos. Ya para lo último. Los aminoácidos modificados dice traduccionalmente, o aquellos en los que yo le puedo haber añadido al aminoácido un grupo fosfórico. Cuando yo le añadí un grupo fosfórico, tengo una fosfoserina. Fíjense, le añado un grupo fosfórico, una fosfotrionina. Esta es la serina, le añado un grupo fosfórico a su cadena lateral, tengo fosfoserina. Le añado un grupo a la trionina, le añado un grupo fosfórico, fosfotreonina. Y bueno, si yo ahora le agrego un grupo metil, aquí está el grupo metil, entonces va a ser N-metil arginina. A la arginina le agrego el grupo metilo, N-metil, y ahí voy a tener su derivado. ¿Qué pasa si yo a la lisina le agrego un grupo hidróxido? En la posición 5, dice. Entonces voy a tener 5-hidroxilisina. En la posición 4 de la prolina le añado un oxidrilo, 4-hidroxiprolina. Entonces así tendremos, si yo al grupo N-metil le agrego un grupo acetil, yo voy a tener N-acetil-lisina. Entonces estas simplemente son estructuras para que vean que de repente ustedes encuentran y dicen, y este aminoácido dice fosfotirosina, es una estructura de aminoácido, pero es un derivado de aminoácido. Así como veíamos derivados de hidrato de carbono, ¿se acuerdan? Decía la desoxiazúcar, que es un derivado del hidrato de carbono. Entonces, ¿qué pasa con la glucosa 6-fosfato? La glucosa 6-fosfato es un derivado de la glucosa, quiere decir que a la glucosa le hemos añadido grupo fosfórico. Exactamente lo mismo acá, ni más ni menos. Muy bien, ahí tenemos otro. Fíjense que estos derivados de aminoácidos, aquí está la famosa serotonina, neurotransmisor. Estos aminoácidos tienen la capacidad de cumplir funciones dentro de nuestro cuerpo, porque de repente usted dirá, sí, ¿y para qué el hecho de hablar de los derivados de los aminoácidos? El hecho de hablar de los derivados de los aminoácidos está de que estos cumplen funciones. Miren ustedes, la adrenalina es un derivado y sabemos bien que la adrenalina actúa como mediador celular, o es aquel
que responde a situaciones de estrés. La histamina es un mediador de la respuesta inmune, se eleva cuando usted está resfriado, por ejemplo, y empieza su nariz a derramar gotitas, es producto de un proceso de inflamación derivado de la histamina, por eso tomamos antihistamínico y decimos, estoy resfriado, voy a ir a comprarme un refrianega, que estoy tomando un antihistamínico, justamente que lo que hace es inhibir a esta histamina, que es el causante de que nosotros tengamos ese fluido nasal, etcétera. Muy bien, para que vean la importancia de los diferentes aminoácidos. Voy a compartir el otro, espérenme un ratito. Doctora, una pregunta. Sí, ay, saqué. Dígame. ¿No puede anotar cuáles eran los falsos aminoácidos que usted nombró? La prolina y la hidroxiprolina. La prolina y la hidroxiprolina. Ya, gracias. Ya. Doctora, igual dijo otro nombre de falsos aminoácidos y algo más que o aminoácidos. Ya, gracias. Aminoácidos. Muy bien, vamos a ver entonces el enlace peptídico para poder ya entrar a la otra semana a las estructuras. Vamos a tocarlo acá más o menos para que ustedes ya tengan una idea. A ver, cuando dos aminoácidos se juntan, yo tengo lo que se llama un dipéptido. Un aminoácido con otro aminoácido se juntan, yo tengo un dipéptido. Cuando tres aminoácidos se juntan, tripéptido, y así sucesivamente. Bueno, resulta que si nos vamos a la bibliografía moderna, a la bibliografía antigua, perdón, me dice que de 2 hasta 50 aminoácidos juntos se catalogan péptidos. Si yo junto 10 aminoácidos que tengo, un péptido, unidos a través de un enlace peptídico. Si junto 11 que tengo, tengo un péptido. Si 1,49 tengo un péptido. Si llego hasta 50 que tengo aminoácidos juntos, un péptido. Sin embargo, la bibliografía moderna nos tiró abajo esa teoría y nos dice, no interesa la cantidad de aminoácidos, sino interesa el tamaño de los aminoácidos y el peso molecular de la estructura, porque usted puede tener 51 aminoácidos y esos 51 aminoácidos son grandes y pesados. Ya yo no voy a... Obviamente que ya voy a tener una proteína, o puedo tener 49 aminoácidos juntos, grandes y pesados, y yo ya tengo una proteína y no tengo un péptido. Entonces va a depender de la característica de cada aminoácido formador. Más sencillo, es como que usted vaya a hacer un bloqueo. Dice, vamos, el sector salud ha decidido salir a las calles a bloquear. Muy bien, y deciden poner adelante, usted va al gimnasio y dice, voy a llamar a mis amigos, los grandes fisiculturistas. Obviamente que se busca 10 adelante y ustedes del sector salud, que eran otros 10, más que suficiente. Listo. Está bien, porque tienen 10 personas grandes y voluminosas que son capaces de inspirar para un bloqueo. Pero si de repente ustedes dicen, vamos a hacer un bloqueo, llevemos a nuestros hijos para bloquear, y resulta que todos con hijitos de kinder, de básico. Así lleven 2, usted lleva a sus 2 hijos y uno de 3 años, el otro de 5 años, van a provocar el mismo impacto de bloqueo, de pena es otra cosa, ¿no? Pero de bloqueo, que 10 fisiculturistas adelante, obviamente que no. Entonces, ¿quién va a causar mayor fuerza, mayor impacto en cuanto al bloqueo? Aquellas 10 estructuras grandotas. Entonces, lo mismo decían los químicos. No interesa la cantidad de aminoácidos. ¿Por qué los químicos antiguos decían? De 2 a 50 aminoácidos es un péptido. Un péptido. Y resulta que ya a medida que se van estudiando las proteínas, se encuentran 48 aminoácidos. Entonces usted dice, 48 aminoácidos, ¿qué es un péptido? Y van y la miran la estructura, es grande, es pesada, entonces la catalogan ya no como péptido, sino como proteína. Entonces eso para qué, pero mientras tanto nosotros nos vamos a ir basando y decir, péptidos son 2, 3, 4, 5 aminoácidos, porque tampoco nos vamos a hacer estructuras de 50 aminoácidos. Muy bien. Es muy utilizada ahora en el campo de la salud, en el campo de esto, por eso para ustedes es bueno que sepan, porque generalmente dicen,
estoy yendo al gimnasio y me han dicho que consuma batidos de, y a ver, lo que hacen, le preguntaré a mi amiga, que ella está estudiando en la universidad, bioquímica, farmacia, etcétera, ni qué decir si están estudiando medicina. Entonces, dicen, los suplementos de proteínas son consumidos por la población físicamente activa, que desea o busca aumentar su masa muscular. Efectivamente, si usted es un varón delgado, quiere tener este tipo de brazos, etcétera, de seguro que va a tener que darle, para tener esta musculatura, va a tener que necesitar trabajarlo el músculo y darle los nutrientes para que estos crezcan. Porque si usted no consume los nutrientes, que acabamos de decir, que las proteínas, por ejemplo, los musculares, todas las proteínas necesitan 20 aminoácidos, 10 están en su cuerpo y 10 los necesita adquirir a través de la alimentación. Entonces, imagínense si usted no le está dando esos 10 aminoácidos, de nada sirve. Otra, se compran los suplementos, toman los suplementos y no hacen la actividad física, lo mismo que nada. Es lo mismo que nada, tampoco desarrollan la masa muscular. No es que porque me compro los grandes suplementos de aminoácidos, ahora me los voy a vaciar, pero me quedo viendo todo lo que es ejercicios y qué sé yo en YouTube, y los miro nomás y lo único que se me mueven son las órbitas de los ojos y no hago ninguna actividad. No pretenderé que se me crezcan los músculos, tampoco va a ser así. Entonces, fíjense que tiene que haber un equilibrio y es algo que ahora se está dando mucho en boga. Dice, las proteínas de suero, de los sueros de la leche, las BCAAs, que este era el que les decía, la creatina, son algunos de los más demandados en los centros de gimnasio, etcétera. Se había hecho una investigación sobre esto y siempre se preguntaba por qué, algunos le preguntaban a los varones, por ejemplo, se los clasificó entre hombres y mujeres y se le dijeron, ¿por qué viene al gimnasio? Porque quiero aumentar masa muscular, los varones principalmente, las mujeres, ¿por qué? Porque quiero adelgazar. ¿Qué toma? ¿Qué hace para ayudarse? Y los varones generalmente se compran estos suplementos, los suplementos. Y la otra pregunta era, ¿quién les recomendó? ¿Y por qué usted decidió? Y la mayoría de los encuestados respondía que el que les recomendó es su amigo, que el que le recomendó un pariente, que el que le recomendó la novia, pero nadie decía un personal del área de la salud. ¿Y por qué le recomendó el amigo? Porque él tiene unos músculos grandes y yo le pregunté qué tomaba. Sí, ¿y usted qué hace para aumentar la masa muscular? Sí, me lo compré. ¿Y trabaja? No, vengo una vez a la semana al gimnasio. Entonces se dieron cuenta de que hay un mal uso de este tipo de productos, un mal uso. Y las mujeres, al revés. ¿Para qué? Porque me han dicho que me ayuda a quemar grasa. Y yo necesito aumentar mi masa muscular y quemar la grasa. Para eso tomo estos suplementos. ¿Y hace algo más? No, vengo una vez a la semana al gimnasio, como bien, es decir, encima de que come demasiado, está consumiendo esos alimentos proteicos. Entonces resulta que, porque sale del gimnasio y se va con las amigas, eso era antes, ¿no? Porque ahora ya ni se va a la vueltita a comer los choripanes, se va a la vueltita a comer el cuarto de pollo, se va a festejar que logró hacer su media hora de zumba y resulta que lo único que hace es ganar peso. Entonces, esos detalles es lo que se ha ido estudiando y por eso se recomienda, uno, que no es nomás consumir estos productos proteínicos porque pueden llevar a un riesgo a nivel hepático y renal y se recomienda de que las personas que aconsejen el consumo sean personales del área sanitaria o sean personales profesionales, que le diga a usted, tiene problemas renales, la recomendación es que no consuma muchas proteínas porque sus riñones van a pagar la consecuencia. Lo mismo que la parte del hígado, donde se sintetizan las proteínas en el hígado. Tengo deficiencia, obviamente que tengo deficiencia hepática y seguro que no voy a poder sintetizar nada a pesar de que yo le dé los nutrientes necesarios. Entonces, ¿qué es el enlace peptídico? Sí, dígame. Ahí serían que las proteínas se llegan a filtrar o por el exceso o como porque las proteínas no salen por orina. Las proteínas no salen por orina. Pero usted puede provocar daño renal. Puede provocar, porque las proteínas son grandes estructuras. Libera una gran cantidad, entonces
Cuando hay un daño renal, aparecen proteínas en orina. Mientras sus riñones estén funcionando bien, no aparece. Ahora, si usted en un análisis de orina le sale trazos, simplemente quiere decir que puede hacer contaminación, etcétera. Pero si le hacen una proteinuria en orina 24 horas y empieza a salirle proteínas en orina, es señal de que hay una alteración a nivel renal. No es normal que salgan las proteínas en orina. Y si usted ya viene con un daño renal, imagínese si usted le echa proteína, está lesionando, está perdiendo, además que se van a ir a través de la orina, se va a ir y usted le va a hacer algún beneficio el hecho que esté consumiendo grandes cantidades de proteínas y toda la va a perder por orina. ¿Está bien? ¿Está claro? Gracias. Ya. Entonces, perfecto. Para terminar, vamos a ver el enlace peptídico, que es lo que vamos a hacer en pizarra. Pero yo quiero que vean esto. El enlace peptídico es la unión de la cabeza de un aminoácido con la cola de otro aminoácido. Estos dos se juntan y pierden agua y forman el enlace peptídico. Fíjense, sale de aquí una molécula de agua, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, sale y me queda un resto de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Esto es una amida. Esto es una amida. Y la unión de estos dos me dio un dipéptido. Entonces, la unión de una cabeza de un aminoácido con el grupo amino, con la cola del otro aminoácido, mediante una pérdida de molécula de agua, me da un dipéptido. Entonces, si yo uniera dos aminoácidos, me voy a inventar la glicina y la glicina, yo voy a formar un dipéptido que se va a llamar glicina. Si yo uniera, fuera un aminoácido, la valina, y sería la isoleucina, yo voy a formar un dipéptido llamado valil-isoleucina. Entonces, el enlace peptídico es la unión de dos aminoácidos, cabeza con cola, se pierde agua y se forma un enlace de amida, un enlace peptídico. Aquí está, dos aminoácidos, se forman, se elimina una molécula de agua y tengo el enlace peptídico. Este enlace peptídico presenta características, forma una amida, es coplanar o planar y presenta resonancia. Si usted me dice, ¿qué es la resonancia? ¿Se acuerda del benceno? El benceno presenta hacia el centro como un redondito. ¿Por qué? Porque los dobles enlaces resuenan alrededor, pueden estar en uno, en otro carbono. A eso se refiere. Y la amida es una condensación de un ácido carboxílico y un grupo amino con una pérdida de molécula de agua. Entonces ahí está la coplanira. Hay una segunda característica, es que presenta posición trans. ¿A qué se refiere lo trans? Aquí está mejor. Esto es trans. Esto es trans. Entonces, a ver, veamos. El enlace peptídico, característica, es una amida. ¿Qué es la amida? Carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Uno, es coplanar. ¿Por qué coplanar? Siempre lo van a presentar así, en un plano, está en un plano. Todos los demás, las cadenas laterales van para arriba, para abajo, pero ellos van en un plano, coplanar. Tercera característica, se favorece en la posición trans, así, cruzado, o ya sea que esto vaya acá arriba y el hidrógeno abajo es lo mismo. Esa es su tercera característica. Y su cuarta característica, presenta resonancia. Resonancia quiere decir que este doble enlace va a saltar aquí, aquí, y esa es una característica más de este enlace peptídico. Entonces lo que nosotros vamos a hacer la próxima semana es empezar a hacer las estructuras, esquematizar la unión, y ahí tengo que saber la clasificación, porque si no me sé la clasificación no voy a entender. Esquematizar la unión de un aminoácido esencial con un aminoácido polar, el que usted se acuerde. Dele nombre. Esquematizar un ácido glutámico unido a una cisteína, se tiene que acordar cómo es, y darle nombre. Entonces dice usted glutamil, cisteína, ya lo formé, ese es el péptido. Eso es lo que vamos a hacer la próxima semana en pizarra. Pero yo necesito que me manejen las estructuras y la clasificación. Hasta aquí me voy a quedar, porque ya después ya son los péptidos. Hasta aquí me voy a quedar, que necesito entonces
hasta ahora ustedes ya deben saber la estructura de los 20 aminoácidos. Para la próxima clase necesito la estructura de los 20 aminoácidos y necesito la clasificación, de acuerdo a su polaridad, de acuerdo a su esencialidad y de acuerdo a su cadena lateral. Y con base a eso les voy a subir ya esta semana, o el feriado, el fin de semana, les voy a subir lo que vamos a desarrollar el siguiente jueves, porque este lunes y este martes están feriados, entonces el jueves 18, el jueves 18, ¿no? El jueves 18 pasaríamos nuestra clase de hacer estructura. Así que llego bien yo hasta la primera semana, segunda semana de marzo, que creo que ya empiezan los parciales. Muy bien, muchachos, nos vemos. Voy a pasar a analítica. Les subo todo lo que haga falta este fin de semana. Gracias. Gracias, doctora. Chao, chao. Nos vemos, chao. Se cuidan. Chao.